Buenas tardes, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a ver, ya sería el último tema de IRM de cerebro. Bueno, los temas que vamos a incluir aquí en esta clase corresponderían a neuroinfección y también a malformaciones congénitas del encéfalo. Bueno, estas dos últimas, bueno, esta patología se nos va a hacer un poco más simple. Primero porque ya la hemos tratado en tomografía de cerebro en el primer parcial y también porque el aspecto o la morfología que tienen más que todas las malformaciones encefálicas se prestan para el diagnóstico. Es decir, el momento que nosotros vamos a observarlo, entonces ahí comenzamos a escribirlo y ahí nos da inmediatamente el diagnóstico. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta del tema en la presentación que nosotros estamos tratando, pueden habilitar el micrófono y pueden realizar su pregunta. A ver, tengo a alguien en la sala de espera. Veamos. Entonces vamos a ver nuestra primera patología. Un momentito, ya. Entonces ahí nosotros observamos una IRM, imagen potenciada T1. Y como ustedes ven, hay múltiples imágenes redondeadas, hipointensas, con una imagen nular en su interior adyacente a la pared. Entonces se nos ocurre y decimos que el diagnóstico es. ¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Pregunto. Neurosis. Correcto, una neurociticercosis en fase Fase quística. quística. Correcto. ¿Y por qué? Porque vemos nosotros el signo del foco. Entonces, si estamos en fase quística y se ve hipointenso el contenido del quiste aquí en T1, acá en T2, ¿qué intensidad de señal tendría el quiste? Pregunto. Hiperintenso, correcto. Hiperintenso, ¿ya? Entonces le vamos a agregar, o perdón, le vamos a inyectar medio de contraste intravenoso al paciente y nosotros vamos a obtener esta imagen. Aquí las paredes del citicerco en fase quística, como observan aquí donde yo estoy señalando en este momento, van a realzar sus paredes. Realzan sus paredes. Bueno, esto aquí no lo vimos nosotros en tomografía de cerebro, es decir, ese realce de las paredes. ¿Por qué? Porque la tomografía no es tan sensible como la resonancia magnética. En cambio, la resonancia magnética sí es sensible para este tipo de cambios de realce en las paredes, al menos en esta patología. Todo esto hiperintenso que se ve acá, lo que estoy deseando en este momento, esto redondo blanco, también es el realce de las paredes. Pero doctor, ¿cómo puede ser eso si las paredes están aquí, justo aquí, donde yo estoy señalando en este momento? ¿Ya? Acá este es un nivel de corte que lo ha cogido, bueno, al menos en esta imagen, en la pared, pero sobre el techo o de pronto sobre el piso del quiste. Por eso es que no se ve tan así circular la pared. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ven este tipo de imágenes totalmente homogéneas, hiperintensas, totalmente blancas. Y aquí vemos nosotros el edema perilesional que en T1 es hipointenso. En T1 es hipointenso. Entonces recordamos que hay T1 simple y T1 con medio de contraste. Recuerden que el medio de contraste se va a valorar en imagen potenciada T1. Esa corresponde a la respuesta a esa pregunta. Seguimos con, bueno, con el esquema. Aquí vemos nosotros que las localizaciones del citicerco es en el parénquima, en el espacio subaracnoideo y también es en sistema ventricular. Ahí tenemos nosotros una macroscopía de anatomía patológica. Vemos nosotros el quiste y el escoria de la alarma. En realidad viene a corresponder ya al signo del foco. Acá nosotros nos encontramos con una IRM en un plano sagital, imagen potenciada T2, donde observamos una, dos, tres, cuatro imágenes redondeadas hiperintensas. Y son hiperintensas, entonces y estamos en una imagen potenciada T2, entonces son quistes. Corresponderían también a quistes de citicercos en fase, bueno, aquí a nivel de lo que es las cisternas, ya por encima del cerebelo, la supracerebelosa, acá la cisterna interpeduncular, estos son los pedúnculos cerebrales,
o también prepontina. Este es el puente. Bueno, acá en el esquema anatómico patológico tenemos aquí estas imágenes que parecen como ampollitas. Estos son los quistes de cisticerco en los espacios subaracnoides. Entonces recuerden la localización, ¿no? Espacio subaracnoideo, lo que es parénquima y también en el sistema ventricular. Y si vemos la fase quística, también podemos nosotros observar también la fase cálcica. Entonces, estas imágenes redondeadas hipointensas de color negro, ya son las calcificaciones. Esta imagen potenciada en T2. Entonces decimos que corresponde al signo del granizo en una neurocisticicosis en fase cálcica, ya el signo de granizo. Esta imagen de aquí la hemos visto nosotros en otra patología o en patología, creo que en una clase anterior. ¿Con qué patología podemos de pronto confundirla o podemos jugar con el diagnóstico diferencial de estas imágenes redondeadas, hipointensas, es decir, de color negro, de manera dispersa en el parénquima cerebral? ¿Con qué patología? ¿Se recuerda? La lesión axonal difusa. Correcto, aquí la lesión axonal difusa de tipo hemorrágico, ¿ven? Se parecen. Pero la diferencia es que una calcificación tiene bordes regulares bien definidos. ¿Ya? Tiene bordes regulares bien definidos. En cambio, la lesión axonal difusa de tipo hemorrágica, los bordes son irregulares. No se definen muy bien. Nos vamos a otra patología. Tenemos una imagen potenciada T1 con medio de contraste. Todo esto hiperintenso. Esto aquí son los vasitos, vasos. Y observamos una imagen de forma ovoide hipointensa, cuyas paredes gruesas realzan en forma de anillo con el medio de contraste. Y tiene una hipointensidad de señal adyacente que es el edema perilesional. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Un acceso. Un acceso, muy bien, Poveda. El acceso. Entonces, un acceso. Si el acceso es hipointenso aquí en T1, acá en T2, ¿qué señal de intensidad tendría? Intenso. Hiperintenso, correcto, Aries. Hiperintenso. Y el edema perilesional sería también hiperintenso. ¿Sí? Observen ustedes. ¿Ya? Esto es lo que hemos recordado nosotros en tomografía. Tenemos otro acceso, imagen potencial T1 simple. Como que vemos una imagen redondeada, edema perilesional, pero le inyectamos medio de contraste, T1 con medio de contraste, un realce de las paredes gruesas en forma de anillo. Y tenemos una imagen potenciada T2 del acceso. Imagen potenciada T1. Creo que no necesita descripción para su diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Recordando primer parcial. Complejo de Andy Walker. Complejo de Dandy-Walker, correcto. Complejo de Dandy-Walker. Entonces tenemos la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna por ausencia del vermis cerebeloso. Si es hipointenso aquí en T1, aquí en T2 sería, imaginándonos. Hiperintenso. Hiperintenso, correcto. Hiperintenso, correcto. ¿Ya? Entonces a este mismo paciente nosotros le hacemos cortes coronales, perdón, sagitales, ¿ya? T1 y T2, ¿ya? Y ahí vemos nosotros esta imagen líquida que corresponde a la cisterna magna aumentada de tamaño. Pero recuerden que el complejo Andy Walker se valora en plano o corte axial. ¿Por qué? Porque aquí observamos la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Entonces, en este plano de corte se valora el complejo de Dandy Walker. Esa es la respuesta a esa pregunta, ¿ya? No en el plano sagital. Seguimos con otra patología. No vamos a la malformación de Chiari, pero para determinar una malformación de Chiari tenemos que recordar lo que hemos visto nosotros en neuroanatomía, que es que la porción inferior del cerebelo, que es la amígdala cerebelosa, no se desplaza más allá del agujero occipital. Si es que la amígdala cerebelosa desciende y atraviesa el agujero occipital, entonces se llama malformación de Chiari. Entonces, ¿cuál es el hueso occipital? Esto aquí que estoy delimitando. Y este es el agujero occipital, justo aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la amígdala cerebelosa? Como ustedes ven, una parte del cerebelo
protruye y en dirección caudal desciende y atraviesa el agujero occipital. Entonces, por lo tanto, corresponde a una malformación de Chiari. Veamos unas imágenes, imagen potenciada T1, imagen potenciada T2. Primero ubicamos el hueso occipital hasta aquí y este es el agujero occipital. Observen cómo la amígdala cerebelosa se desplaza en dirección caudal atravesando el agujero occipital. Esta es la amígdala cerebelosa y este es el nivel del agujero occipital. Igualmente en T2. Entonces, vamos a determinar que la malformación de Chiari se va a valorar en el plano o corte sagital. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? En el plano sagital. ¿Por qué en este plano? Porque aquí nosotros podemos ver el desplazamiento a través del agujero occipital en dirección caudal de la amígdala cerebelosa. No podemos verlo en otro plano. ¿Ya? Acá vemos otra malformación de Chiari. Hueso occipital, amígdala cerebelosa, atraviesa en dirección caudal. Entonces, malformación de Chiari. Pero de pronto nos llama más la atención esta imagen ovoide hipointensa. Estamos en T1, cuarto ventrículo T1. Entonces, una imagen quística a nivel de la región del bulbo y la médula espinal. Entonces, corresponde a un quiste siringomiélico o también llamado siringomiela o hidrosiringomielia. ¿Ya? Porque la malformación de Chiari también puede venir asociado a otro tipo de malformaciones congénitas del encéfalo. Nos vamos a otra patología. Aquí en esta patología nosotros observamos la alteración de la continuidad del hueso occipital, justo aquí, en la fosa posterior. Fosa posterior hemos escuchado en dónde? En la base del cráneo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una alteración de la continuidad, hay un defecto por donde protruye o se sale contenido encefálico. ¿Y qué contenido encefálico sale por este defecto de la continuidad? ¿Qué contenido encefálico está aquí en la fosa posterior? ¿Qué estructura encefálica es esto que se está saliendo por este orificio, por este defecto de la continuidad? ¿Qué órgano es este? El cerebelo, doctor. Correcto, el cerebelo. Muy bien, joven. El cerebelo. Y esto hiperintenso corresponde a la cisterna magna, porque la cisterna magna se encuentra aquí en la fosa posterior de la base del cráneo. Entonces, cuando hay este tipo de malformación, entonces lo conocemos como encefalocele. Veamos otro encefalocele, pero un corte sagital. Este es una imagen potenciada T2, LCR blanco hiperintenso. Y aquí vemos el defecto y la salida del contenido encefálico. Recuerden que no solo tenemos encefaloceles occipitales, aunque es lo más frecuente. Si ustedes ven una tumoración acá adelante, es encefalocele frontal. Y entonces, cuando ustedes roten por maternidad, neonatología, entonces ustedes van a ver RNs que nacen con una tumoración acá adelante a nivel frontohemorroidal o de pronto occipital. Entonces, eso corresponde a encefalocele por lo general. Bueno, esta otra patología no necesita presentación ni descripción. ¿Qué diagnóstico le dan ustedes? Esquistoencefalio. Esquizoencefalio, correcto. De labios abiertos, imagen potenciada T1, hipointenso, imagen potenciada T2, hiperintenso. ¿Ya? Esquizoencefalio de labios abiertos. De labios cerrados, recuerden que el trayecto, la comunicación entre el ventrículo lateral y el espacio subaracnoideo tiene que estar tapizado por sustancia gris. Esto es sustancia gris, esto gris. Miren, continúa con la sustancia gris normal, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos de pronto discernir o visualizar que ahí se encuentra justo esa quincefalia, pero como es el labio cerrado, no podemos distinguirlo muy bien? Observen la pared del ventrículo lateral del lado izquierdo, se ve continuo. En cambio, la del lado derecho tiene una muesquita aquí. Entonces, esta muesca me demuestra, aunque bueno, la flecha nos está ayudando en este momento, nos demuestra que aquí está el trayecto
o la comunicación entre el ventrículo lateral y el espacio subaracnoideo adyacente. Como primer diagnóstico, episcencefalia de labios cerrados. ¿Cuál es el segundo diagnóstico? ¿Cuál sería el segundo diagnóstico? Displasia sectoóptica. Displasia sectoóptica. Correcto. Displasia sectoóptica. Muy bien, joven. ¿Ya? Tengo otra esquizocefalia de labios cerrados, pero aquí ya en un plano coronal. Y nos vamos a otra patología. Esta patología encierra estas imágenes isointensas, grises. Vean. ¿Qué se parece a esta intensidad de señal? Esta intensidad de señal es la sustancia gris y lo acá es la sustancia blanca. Miren, la sustancia blanca aquí está despejada y aquí la sustancia blanca está ocupada por estas imágenes isointensas que se parecen mucho tanto en la intensidad de señal como en la forma de esto que es la sustancia gris. Esta es la sustancia gris. ¿Ya? Voy a dibujar así para más o menos adaptarnos a la forma de estas imágenes aquí. ¿Ve? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay sustancia gris en la sustancia blanca. ¿Cómo se llama esa patología? Heterotropia neuronal. Correcto, mamá. Heterotopia neuronal. ¿Ya? Entonces nos vamos a otra heterotopia, pero no es el mismo paciente. En cambio aquí tiene heterotopia neuronal nodular a nivel de las paredes de los ventrículos laterales. Bueno, perdón. Este es T1 y esta imagen potenciada T2, ¿no? Recordando en tomografía la heterotopia neuronal. Bueno, no necesita descripción, no necesita presentación esta patología. Esto es una hidrocefalia, imagen potenciada T1, imagen potenciada T2, hidrocefalia. ¿Ya? Hidrocefalia como diagnóstico. Tenemos otra patología donde describo una imagen redondeada, hipointensa, en la fosa media del lado izquierdo, que desplaza y comprime el lóbulo temporal respectivo. Y en T2 se ve hiperintensa. ¿Ya? Entonces, mencionamos que corresponde a qué patología. Correcto, a un quiste aracnoideo. ¿Ya? Aracnoideo. Recuerden que este quiste que es extraxial fuera del parénquima se origina de la segunda meninge. La segunda meninge es la aracnoide. Primera la dura madre, segunda aracnoide, tercera la pía madre. Doctor, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dígame Villalta. En la imagen anterior que había, o sea, de la hidrocefalia también habían dos flechas. ¿Eso qué significa? Ah, ya, estos son otro tipo de lesiones, ¿ya? Pueden ser tumoraciones, puede ser algún tipo de malformación de parénquima. Pero ¿por qué no se ve en T1? Porque son diferentes pacientes. Sino que aquí yo les he puesto más que todo para poner ejemplo de una hidrocefalia tanto en T1 como en T2. ¿Ya? Lo acá no, digamos que no lo ingresen en patología. Ya solo nos dedicamos en este caso a hidrocefalia. Ya puede tratarse de una malformación encefálica, una tumoración. Ya, pero habrá que estudiar los diferentes niveles de corte, o sea, cortes más inferiores, cortes más superiores en esta imagen potenciada que es T2 y también observar las imágenes potenciadas T1 de pronto flare. ¿Ya? Sí. Bueno, esta es la huella que deja el quiste aracnoideo, por lo general es congénito. Y aquí es un esquema donde representa el quiste aracnoideo que comprime la arteria cerebral media del lado izquierdo y también desplaza y comprime el lóbulo temporal, porque está por fuera del eje traxial. Tengo otra patología, ¿ya? Donde observamos un cerebro en forma de 8, ¿ya? Cuyas superficies son planas, hay pocas inconvoluciones, cisuras de silvios,
poco profundas y decimos que se trata de ¿qué patología? Licencefalia. Licencefalia o agiria, correcto. ¿Ya? En T2, ¿ya? Y acá también tenemos licencefalia o agiria. ¿Ya? Esta licencefalia está acompañada por leve dilatación de los ventrículos laterales, la K con moderada dilatación de los ventrículos laterales, y esta licencefalia está acompañada de ¿qué patología? Lo que estoy señalando, ¿cómo se llamaba esto? Cuerpocefalia. Colpocefalia, ¿ya? Correcto, colpocefalia. Entonces decimos que esta es una imagen potenciada en T1. que Flair. no es T1, Flair, Flair. correcto, Flair. Recuerden que Flair tiene la sustancia gris clara, la sustancia blanca gris oscura, ¿ya? T2, ¿y qué imagen potenciada es esta? Miren la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué imagen potenciada? T1. Que no es T1. Flair. Flair, correcto, es Flair, ¿ya? Entonces, recuerden cuando el LCR se ve hipointenso, solo tenemos que pensar en dos imágenes potenciadas o secuencias. O es T1 o es Flair. O sea, no hay más imágenes potenciadas. ¿Ya? Entonces, si es T1, la sustancia gris es gris oscuro. Vean aquí, T1. Sustancia gris, gris oscuro. Y sustancia blanca, gris clara. Y si es Flair, sustancia gris, gris claro, sustancia blanca, gris oscuro, Flair. ¿Ya? Eso tenemos que recordar. Y guiándonos por eso, vamos a coger nosotros el lóbulo temporal del lado derecho. Sustancia gris, sustancia blanca. Y decimos que esta imagen potenciada en, según el lóbulo temporal derecho. Solo hay dos. O este uno o es Flair. ¿Mm? Es Flair, doctor. Flair, correcto. Jelly, Flair, muy bien. Ya, sustancia gris, gris clara, sustancia blanca, gris oscuro. Recuerden que lo primero que ustedes tienen que mencionar en la retroalimentación de la próxima semana es el tipo de examen que están observando. Entonces, ahí estamos ante una IRM, imagen potenciada Flair, imagen potenciada T2, donde observamos, comenzamos con la descripción, una imagen redondeada de bordes regulares, localizada en la fosa media del lado izquierdo, que desplaza y comprime el lóbulo temporal respectivo y que es hipointensa en Flair e hiperintensa en T2. ¿Sí? Entonces, ahí utilizamos la descripción. ¿Ya? Igualmente con lo acá, ¿no? Flair, T2, Flair. Y por último tenemos, para terminar esta patología, bueno, aquí casi no se nota mucho, por eso le he puesto el comparativo a la imagen pequeña inferior a su izquierda. En T1 casi no me demuestra nada, en T2 nos vamos hacia la cisura de Silvio derecha y la cisura de Silvio del lado izquierdo. Bueno, aquí de pronto no vemos nada, pero recordando la normalidad, acá en la parte inferior a su izquierda, vemos la cisura de Silvios de derecha e izquierda que son imágenes lineales hiperintensas blancas. Pero acá no, acá se observa más blanco. Quiere decir que aquí este espacio subaracnoideo, la cisura de Silvio, está ensanchado. Igualmente acá estos espacios están ensanchados, con acentuación de los surcos y las cisuras cerebrales. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Hemorragia subaracnoidea. Ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales con acentuación de los surcos y cisuras cerebrales. ¿Esa descripción dónde la escucharon? Atrofia cortical. Correcto. Signos por IRM de atrofia cerebral cortical. ¿Ya? Y nos vamos acá. T1 casi no me ayuda mucho en ver esta patología, pero T2 me indica que estos lóbulos frontales, observen acá los lóbulos frontales, se ven más pequeños. Y el espacio subaracnoideo se ve más ensanchado, lo blanco. El espacio subaracnoideo más ensanchado, observen. ¿Ya? ¿Sí? Entonces,
decimos que son signos de IR de atrofia cerebral. Y si está dilatado los ventrículos laterales sería córtico subcortical, correcto. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo. Lo normal del parénquima cerebral. Vean ustedes cómo se observa las circunvoluciones un poquito gorditas, ensanchaditas, los surcos finos. Pero cuando el parénquima cerebral disminuye de volumen, ¿ven? Se vuelve más delgado, los espacios aracnoides, los surcos se ensanchan. ¿Por qué? Porque el parénquima está reduciéndose de volumen. Entonces, esto es normal y este sería atrofia cerebral. Bueno, ¿alguna inquietud, jóvenes? Yo tengo Entonces, una pregunta. sí, dígame, Villalta. ¿En la retroalimentación, digamos, también tiene parte de la calificación o es como la vez anterior? La retroalimentación, recuerden que no es calificado, es una lección oral no calificada que nos ayuda a reforzar el conocimiento que nosotros hemos adquirido en clase. O sea, vamos a reforzarlo. De pronto no adquirí mucho conocimiento en clase por algún motivo, se me complicó un poco o no escuché algo, no pregunté. Entonces, en la retroalimentación vamos a reforzar un poquito más. ¿Ya? No es calificado, correcto, no es calificado. ¿Ya? Recuerden que la retroalimentación de la próxima semana incluye todos los temas en patologías de IRM, ¿ya? IRM. Es decir, recuerden lo que es el tipo de examen, la descripción propiamente dicha y la impresión diagnóstica. Tipo de examen, de pronto les toque observar imagen potencial T1, T2, de pronto solo T1, de pronto solo T2, de pronto solo difusión, de pronto ADC, ¿ya? Entonces comenzamos a escribir. Y ahí en la descripción propiamente dicha, recuerden que hay dos partes. La primera parte describe la forma de la imagen y la localización. Imagen de forma redondeada, localizada en el óvulo temporal del lado derecho, ¿ya? Que provoca efecto de masa, colapso, semicolapso, el ventrículo, el desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. Esa es la primera parte de la descripción propiamente dicha. La segunda descripción, que es hiperintensa en T1 y hipointensa en T2. Y en T2 se me ocurre ahí edema perlesional hiperintenso y el ribete hipointenso, etc. Y ahí viene la tercera línea. Mi presión diagnóstica vendría a corresponder a, se me ocurre, a un acceso cerebral, una neurocircosis en fase quística, ¿ya? Tal como lo hicimos en tomografía, ¿ya? Para que salga bien la retroalimentación, tienen que estudiar, tienen que repasar las clases que nosotros hemos visto. En este momento vamos a abrir el aula Moodle para trabajar en las secciones de rebote, construcción y de comprobación. Entonces nos vamos a dirigir en el aula Moodle al bloque académico en el tema de IRM, neuroinfección y malformaciones congénitas. Entonces vamos a trabajar en este momento actividad de reflexión del conocimiento. Recuerden participar en el aula Moodle. Ahí se registra la asistencia del estudiante a esta plataforma, a esta aula que ha participado en las diferentes actividades. Entonces ya está habilitado, por favor, la sección de rebote donde vamos a trabajar en este momento actividad de reflexión del conocimiento. Ya tengo dos respuestas tengo, de Sandoval y de Garzón. Vamos a actualizarla. Tercera respuesta, Villalta. También ya respondió Castro, Vázquez, Figueroa, Cedeño, Mena. Mientras sus compañeros van trabajando en esta sección, entonces nos vamos a adelantar a la próxima sección, que es la sección de construcción, donde vamos a analizar y a discutir el tema. Ya es un poquito más largo, solo para comentar el tema que hemos visto en la clase del día de hoy. ¿Ya? En el chat de análisis y discusión.
Entonces la próxima semana tenemos retroalimentación y como ya estamos saliendo del tema de aparato o sistema nervioso central, llevamos a aparato genital masculino y femenino la próxima semana. Y ahí, después de la retroalimentación, de esa semana de retroalimentación, tenemos el aporte del segundo parcial. ¿Ya? El aporte del segundo parcial. A ver, vamos a trabajar, ya están terminando la sección de construcción y para finalizar vamos a trabajar en la sección de comprobación, en un cuestionario muy pequeño de validación de conocimiento acerca del tema. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? Eh, Bravo, su cámara, por favor, un momentito. Mm, Bravo, su cámara. Bueno, si no tiene cámara, puede chatear. Entonces envíeme un chat para ver si está usted ahí o es. Bravo, su cámara. Mm, No, no es Bravo entonces. Mano Salva su cámara. Mano Salva, creo que sí lo vi en antes. Mano Salvas. Mano Salva su cámara. Bueno, entonces estamos trabajando variación de conocimientos. ¿Alguna inquietud, alguna otra pregunta, jóvenes?